Previa acumulación, en el proyecto se propone desechar de plano la demanda del recurso 225, toda vez que el recurrente agotó su derecho de acción al interponer previamente un medio de impugnación en contra de la misma sentencia. Por lo que hace el estudio de fondo, se propone revocar la sentencia impugnada al considerar que la Sala Regional realizó una interpretación excesiva del derecho a la tutela judicial efectiva. Lo anterior, pues sin justificación válida, flexibilizó un requisito de procedencia y admitió el juicio primigenio, aun cuando el órgano partidista estatal promovente no se encuentra legitimado para la promoción del juicio, por tratarse de una controversia que involucraba actos de naturaleza federal, como son los que atañen el ejercicio del cargo de un senador de la República, los cuales exceden el ámbito de representación partidista. En consecuencia, se propone dejar sin efectos la resolución de la Sala Regional y ordenar la reincorporación de Jaime Bonilla como senador de la República. Es la cuenta magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretario. Magistrada, magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta. Magistrado José Luis Vargas Valdés. Gracias, presidenta. Quisiera, si me permite, presentar el proyecto que pongo a su consideración. Adelante, por favor. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, quisiera hacer notar, y por eso, razón de mi intervención, generalmente yo escucho a todos mis pares y al final emito mis comentarios. Sin embargo, en esta ocasión, toda vez que nuevamente se ha presentado pues una filtración indebida por parte de este proyecto en una cuestión que no se hizo pública por esta ponencia, y pues evidentemente esto ya obtuvo tintes mediáticos, pues me parece importante explicar las razones del proyecto de asociación, evidentemente condenando quien de manera irregular hace públicos estos proyectos que pues está a todas luces en los medios de comunicación. Pero bueno, enfocado en el proyecto que pongo a su consideración, a mi juicio el asunto reviste aspectos de constitucionalidad, por lo cual se justifica la procedencia. Y básicamente esto es a partir de que resulta evidente que la Sala Regional interpretó los alcances del artículo 125 de la Constitución y la restricción del ejercicio simultáneo a 2 cargos de elección popular para una misma persona. Y básicamente considero que lo que pongo a su consideración es un asunto de previo de estudio preferente, y básicamente eso es debido a que el estudio contenido en la sentencia que emite la sala responsable hace una cuestión de que a mi juicio interpreta de manera indebida diversos artículos que ahora expondré. Y por lo tanto, me parece, insisto, que ese análisis es una cuestión de petición de principio, de tal suerte que si no analizamos primero si hubo o no la legitimación por parte de quien de esta cadena impugnativa, pues difícilmente podremos establecer si había o no derecho para impugnar dicha reintegración a una senaduría. Quisiera señalar que en las demandas se reclama la flexibilización indebida de los requisitos de procedencia, particularmente el dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Medios de Impugnación, que básicamente establece que los sujetos legitimados para la representación de los medios de impugnación en la materia. Y el artículo 13, precisamente, que es el motivo que la Sala Regional, a través del principio pro actione, da entrada a este recurso del cual hoy conocemos,
establece en su fracción segunda que los miembros de los comités nacionales, estatales, distritales, municipales o sus equivalentes según corresponda, como los que tienen la facultad para la presentación de los medios de impugnación. Y asimismo establece que deberán acreditar su personería con el nombramiento hecho de acuerdo a los estatutos del partido. En el caso, lo que señala la sala responsable es que, basado en el principio pro actione y sobre la base del bloque de constitucionalidad y convencionalidad, en particular los artículos 8, 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como el 1, 17, 60 y 99 de la Constitución Federal, imponían a dicho órgano jurisdiccional la obligación de maximizar el derecho de acceso a la justicia. Y es precisamente por eso que me parece que al hacer esa interpretación, digamos, flexible, la sala regional es precisamente lo que implica entrar, antes de conocer el fondo, a atender si esa interpretación es acorde o no con el marco constitucional y legal. En ese punto, yo advierto claramente que la sala regional también realizó un ejercicio de interpretación amplio, en este caso relativo a la satisfacción de los requisitos de procedencia del juicio primigenio. Y quisiera destacar que se trata de una cuestión que, al estar vinculada con el análisis de la procedencia del juicio primigenio, nos resulta inexcusable un estudio preferente de dicha cuestión que, como ya decía, involucra el fondo. Por ello es que metodológicamente en el proyecto se estudia como primera cuestión precisamente si la interpretación era acorde y si la posible flexibilización fue excesiva o no con los requisitos de procedencia que se denuncian en la demanda. Ahora bien, en cuanto al estudio de fondo que someto en el proyecto, les propongo estimar que la Sala Guadalajara realizó una interpretación indebida de dicho requisito de legitimación y básicamente tuvo por indebidamente satisfecho la procedencia de dicho juicio. La sala responsable determinó incorrectamente analizar el fondo del asunto porque aun y cuando advirtió que la demanda se suscribió por un dirigente local del PAN y que la controversia era del orden federal, estimó que bastaba que el asunto se relacionara con el derecho al voto de la ciudadanía de Baja California. Esto en mi concepto se debió desechar desde un inicio, es decir, el escrito primigenio, toda vez que el requisito relativo a la legitimación en el proceso del órgano y funcionario partidista que comparecieron a controvertir la reincorporación del entonces senador Jaime Bonilla al Senado de la República no admite mayor interpretación, además de que tampoco se actualizaron condiciones extraordinarias que así lo justificaran. El diseño del sistema de medios de impugnación se construye a partir de diversos principios, entre los que se encuentra el relativo al federalismo, en el que la revisión de los actos de las autoridades locales corresponden a los órganos jurisdiccionales de la propia entidad federativa. Y aquí quiero precisamente advertir eso. Es un régimen competencial en el cual distintos funcionarios no pueden impugnar todos y cada uno de los actos que tienen lugar en la vida pública nacional. Es decir, un presidente municipal no está facultado, no tiene legitimación para impugnar una cuestión vinculada con una representación federal, toda vez que no encuentra ningún tipo de interés. Y esa es una forma que nuestro propio sistema federal ha establecido y que precisamente eso se refleja en la ley de medios de impugnación. El diseño de sistema de medios de impugnación precisamente se construye a partir de diversos principios, entre los que se encuentra justamente el federalismo.
y en el que la revisión de los actos de las autoridades locales corresponden a los órganos jurisdiccionales de las propias entidades federativas. Lo anterior en el entendido de que quienes pueden promover esos medios de impugnación a nombre de los partidos políticos son los representantes apoderados a nivel estatal, mientras que la promoción de los medios impugnativos del orden federal corresponde a los representantes a nivel federal o nacional. Y es por ello que no comparto que mediante una presunta interpretación favorable al derecho pro actione, es decir, se soslayen requisitos de esa naturaleza, pues en todo caso se tratan de exigencias razonables dispuestas igualmente para la tutela de los derechos de las partes y la debida impartición de justicia. Todo lo anterior me lleva a concluir que si en el caso fue una representación de un órgano estatal, de un partido político, el que controvirtió un acto que involucra el ejercicio de un cargo de naturaleza federal, como es un escaño en el Senado de la República, y que ya no tenía que ver en forma alguna con el mandato que dicha persona ocupó como gobernador de la entidad, porque dicho mandato había concluido, el juicio debió de haberse desechado, pues debió de haber sido un órgano a nivel nacional el que, de ser el caso, impugnara un acto de esa naturaleza. Es por ello que, insisto, en el caso concreto, adicionalmente, el poder notarial que dicho partido presentó para que le diera la calidad para accionar ante la sala regional respecto de un órgano nacional, un órgano federal tenía dicha validez. Y precisamente creo que eso se refleja en los propios estatutos del Partido Acción Nacional, que establecen que los presidentes estatales podrán llevar a cabo actos inherentes a su jurisdicción. En ese entendido, como ya decía, el hecho de que sea una cuestión vinculada con el estado de Baja California, por ser esta persona un senador de mayoría relativa de Baja California, no es suficiente para pensar que tiene la legitimación para poder impugnar dicha cuestión. Y si no fuera, si no se estudiara esta cuestión de la legitimación de manera preferente, pues nunca podríamos llegar al fondo del asunto, y es por eso que el proyecto que pongo a su consideración se queda precisamente hasta esa discusión, toda vez que me parece que es lo que determina si la cadena impugnativa tuvo razón de ser o no. En caso de que no tenga razón de ser, como es la visión de este ponente, pues entonces inmediatamente las cuestiones que resolvió la sala regional, pues quedarían inválidas y regresarían los efectos jurídicos a su estado primigenio. Eso sería cuanto, magistrada presidenta. Muchas gracias. Gracias, magistrado Vargas Valdés. ¿Alguien más quiere intervenir en estos recursos de reconsideración? Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Gracias, presidenta. Yo votaré en contra del proyecto. Voy a explicarme. Me parece que hay 3 elementos a resolver. ¿Por qué es procedente la reconsideración? Me parece que es por cerciorario. Segundo, hay un tema de constitucionalidad o de relevancia a resolver si el promovente de origen tenía interés y legitimación. Me parece que no. ¿El recurrente se puede reincorporar como senador? Me parece que no. El primer punto. Este asunto es relevante y trascendente porque presenta una situación muy particular, consistente en si una persona que solicitó licencia como senador y después opta por ejercer una gubernatura puede solicitar la reincorporación a su escaño. Sobre este tema, se requiere un criterio que oriente el sistema jurídico del país para futuros casos y con ello se orienta a los tribunales electorales en la manera como resolver. La segunda cuestión.
No coincido en que el interés jurídico y la legitimación del actor original tenga un tema de constitucionalidad. De la sentencia impugnada solo advierto que la Sala Regional realizó una interpretación legal del artículo 13 de la Ley de Medios y además valoró una escritura pública para determinar si el representante podía o no demandar en representación del partido político. Esos temas, es decir, la interpretación de la ley y la valoración de documentos, son de mera legalidad y carentes de relevancia. Por ello es que tampoco coincido con el proyecto en esa parte. Ahora, en cuanto al fondo, estoy convencido que el recurrente no se puede reincorporar como senador de la República, porque ya no ostenta ese cargo. Esto porque existe un impedimento constitucional que prohíbe que una persona ejerza 2 cargos de elección popular. En efecto, si leemos el artículo 125 de la Constitución, se podrá advertir que este señala claramente que ningún individuo podrá desempeñar a la vez 2 cargos federales de elección popular, ni uno de la federación y otro de una entidad federativa que sea también de elección. Al respecto, la línea de precedentes de la Sala Superior sobre ese artículo 125 ha determinado que si un ciudadano o una ciudadana ha alcanzado 2 cargos de elección popular, una vez que ha ejercido su derecho de opción, ha agotado su objeto y por ende no se puede renovar el mismo. Lo anterior para mí significa que el artículo 125 constitucional contiene un principio absoluto de división vertical del poder para que nadie ocupe un cargo federal y otro local. Este criterio originó la tesis cargos de elección popular, el derecho a elegir entre 2 se agota al optar por uno, respecto de la cual la Comisión de Jurisprudencia debe valorar si ya se puede crear la jurisprudencia respectiva. Además, sirve para este asunto que incluso el propio reglamento del Senado prevé que se originará una vacante en un escaño cuando una senaduría opta por ejercer otro cargo de elección popular. Se puede ver el artículo 17.1 del reglamento del Senado. En el caso, el recurrente ostentó la calidad de senador hasta el 31 de octubre de 2019, porque el 1 de noviembre de este año protestó ejercer otro cargo de elección popular para el cual fue electo, es decir, el de gobernador de un estado. Al protestar y asumir el cargo de gobernador, ipso iure renunció como senador de la República, porque la consecuencia jurídica de asumir un cargo local es dejar de ostentar el cargo federal. Considerar lo contrario, esto es, suponer que el recurrente aún ostentaba el cargo de senador cuando fue gobernador, pudo implicar que en su momento pudiera alternar entre ejercer uno y otro cargo, lo cual, por supuesto, lo impide el artículo 125 de la Constitución. Por tanto, como el artículo 125 constitucional y nuestra línea de precedentes han señalado que no se pueden ejercer 2 cargos de elección popular, es que se debe, a mi juicio, confirmar la sentencia de la Sala de Guadalajara. Gracias. Gracias, magistrado de la Mata. Magistrada Mónica Soto Fregoso. Gracias, presidenta. Con su venia, compañeros magistrados. Quiero también intervenir en este asunto que está en discusión. Quiero comenzar señalando que la Ley de Medios de Impugnación establece una serie de requisitos de procedencia cuyo cumplimiento es por regla general inexcusable. Digo lo anterior porque si bien es cierto que esta Sala Superior ha flexibilizado algunos de estos presupuestos procesales, ha sido, por ejemplo, para garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva cuando se trata de la defensa de derechos de las personas o de grupos colocados en situación de vulnerabilidad o desigualdad, o bien para dar alcance y contenido a las disposiciones vinculadas con la impugnabilidad de actos y resoluciones de autoridades electorales en función del mandato constituyente. Sin embargo, la interpretación y flexibilización de estos requisitos de procedencia representan ciertos límites, uno de los cuales es aquel por el cual no puede extenderse a supuestos no previstos expresa o implícitamente en la ley, por no derivar de un derecho reconocido en la forma en que pretende ejercerse. De forma concreta, se tiene que los partidos políticos como entidades de interés público están facultados para controvertir todo acto de autoridad, incluso aquellos que no necesariamente afecten su esfera jurídica de derechos, pues como garantes de la legalidad y constitucionalidad de la actuación de las autoridades comiciales, pues incluso pueden ejercer acciones tuitivas de interés difuso.
Ahora bien, la ley de medios exige que quien promueva o interponga un juicio o recurso debe estar legitimado. Esto es, contar con la calidad necesaria para instar una acción impugnativa, ya sea por sí o por medio de la representación legal respectiva. Como es sabido, los partidos políticos son entes de interés jurídico que necesariamente deben actuar a través de sus representaciones legales, las cuales, para efectos de la promoción de juicios y recursos electorales, pueden dividirse en dos grandes grupos. Uno, las registradas formalmente ante el órgano electoral que emitió el acto o resolución que se cuestiona. Y dos, a quienes puedan ejercer la representación en términos estatutarios. Dentro de este grupo se encuentran quienes, por ejemplo, sean dirigentes nacionales o estatales, o bien que les haya sido expedido algún poder o mandato antefedatario. En ambos supuestos o grupos, el ámbito de ejercicio de la representación se encuentra circunscrita o delimitada a la naturaleza de esa función. Es decir, quien esté registrado ante un consejo local del Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, solo puede controvertir actos emanados únicamente de ese órgano. Igual sucede con las dirigencias, pues generalmente solo pueden impugnar actos emanados en el ámbito del cargo que desempeñan. Por ejemplo, quien preside un órgano nacional de un partido político podría controvertir actos de naturaleza nacional o federal, o lo que dispongan los estatutos. De igual manera sucede con quien cuenta con un poder o mandato, pues en ese caso solo puede ejercer acciones en función de la representación que le fue otorgada ante fedatario público. En el caso, el acto primigeniamente impugnado fue la incorporación del recurrente como senador propietario, acto que de inicio es de naturaleza federal, por estar vinculado con la integración de una de las cámaras del Congreso de la Unión, así como en el ejercicio de un derecho personal derivado de una elección de naturaleza federal. En este sentido, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables en materia de legitimación y personería o representación política, podría decirse que, en principio, los partidos políticos están legitimados para controvertir ese acto de autoridad, aunque solo por medio de aquellas representaciones que puedan actuar en el ámbito federal, como, por ejemplo, quien ostente la representación del partido ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, las dirigencias nacionales facultadas al efecto, o bien quien cuente con un poder o mandato en el que se dote con la representación partidista necesaria para controvertir actos de esta naturaleza. Sin embargo, y en el caso concreto, quien promovió el asunto al que recayó la sentencia controvertida, carecía de una representación suficiente para actuar en nombre del partido impugnante, pues al tratarse de una dirigencia estatal, su ámbito de representación en términos estatutarios se circunscribía a temas exclusivamente del orden local, por lo que no estaba facultado para ejercer acciones que rebasaran ese ámbito de actuación. Y en ese sentido, quiero manifestar que estoy de acuerdo con el sentido y razonamiento que sustentan la consulta, pues al ser los partidos políticos una unidad jurídica, están facultados para ejercer las acciones que consideren, pero siempre que a través de sus representaciones legales exclusivamente sean facultados para ello. Asumir una postura distinta e incluso similar a la ostentada por la responsable sería tanto como abolir los límites y distinciones dispuestos en los ordenamientos jurídicos electorales y civiles en materia de representación, e implicaría extender sus efectos a otros supuestos que no fueron otorgados,
por el mandante o por quien deposita en él representante la función y el ámbito de su actuación. Y en ese sentido, es claro que si la voluntad del partido era controvertir el acto emanado del Senado de la República, lo conducente era haber hecho lo anterior por medio de alguna representación que estuviera facultada para ello, pues solo de esa manera se tendría por satisfecho el presupuesto procesal en comento. Es por ello que votaré a favor de la consulta en términos de mi exposición, postura que incluso es congruente con el criterio sustentado por esta sala superior en diversos precedentes. Sería cuanto, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, magistrada Soto. Sigue magistrado Indalfer Infante González. Gracias, presidenta. Bien, también en el mismo sentido, para pronunciarme en relación con la procedencia de este medio de impugnación. En mi concepto, tiene dos aspectos fundamentales de fondo. Uno, que tiene que ver con la interpretación directa que hace la Sala Regional Guadalajara en relación con todas aquellas disposiciones de la Ley de Medios y de la Constitución para flexibilizar el acceso a la jurisdicción. Y aquí es donde cita criterios de la Corte Interamericana, hace una interpretación sistemática de estas disposiciones constitucionales y es ahí donde considero que hay un primer punto para darle la procedencia a este recurso de reconsideración y también para analizar ciertos aspectos que son de fondo y que tienen que ver con la legitimación. Lo otro es la interpretación que también se hace del artículo 125 constitucional, pero eso ya tiene que ver con el fondo del asunto y que solamente podríamos llegar a analizarlo en caso de que se declararan infundados los agravios que se plantean en relación con esta interpretación de las disposiciones constitucionales que se hacen en relación con la legitimación. Y efectivamente, por ejemplo, en el párrafo 106 se habla de maximizar el derecho humano de acceso a la jurisdicción. Y en el párrafo 107 se dice que se realiza una interpretación sistemática de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 1, 17, 60 y 99 de la Constitución Federal. Y todo esto para flexibilizar el derecho de acceso a la justicia. Y en mi concepto, esta interpretación es un análisis de fondo que permite la procedencia del medio de impugnación y que en el momento en que el proyecto lo propone como fundado, eso imposibilita a que entremos a analizar cuál es el alcance o qué ha dicho la Sala Superior en relación con el artículo 125 de la Constitución. Ahora bien, coincido con el planteamiento del proyecto en cuanto a declarar fundado los agravios, porque con independencia de que advierto otras cosas, me parece que en lo sustancial le asiste la razón a la propuesta, porque el propio proyecto, la propia sentencia recurrida acepta que el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PAN ni siquiera exhibe, por ejemplo, el documento que lo acredita con tal carácter. Y esto faltando a lo que dice el propio artículo 13 en su fracción segunda de la Ley General de Medios de Impugnación. Dicen: los miembros de los comités nacionales, estatales, distritales, municipales o sus equivalentes, según corresponda en cada caso, deberán acreditar su personería con el nombramiento hecho de acuerdo a los estatutos del partido. Y aquí hay un primer tema, es decir, la Sala Regional se percata que quien promueve esta demanda no exhibe o no acredita su personería como lo exige el artículo 13, fracción segunda. Sin embargo, no obstante eso, y aquí a mí me parece un tanto cuanto discutible, dice que es un hecho notorio que el promovente cuenta con esa calidad. Y para
acreditar, de acuerdo con la sala, que tiene esa calidad, lo que hace es consultar el portal de internet del partido político para entonces determinar esto, y lo tiene como un hecho notorio. Para mí, yo no comparto esto. Yo creo que es muy clara la ley al decir que deben exhibir el documento, y no hay ninguna razón. Es decir, este requisito que está en el artículo 13, fracción segunda, ¿de qué manera genera incertidumbre o falta de claridad o alguna imposibilidad al propio presidente de este Comité Ejecutivo Estatal para que pueda exhibir ese documento? Pues de ninguna forma. No hay nada que obstaculice a que lo pueda presentar. Y aquí es donde advierto que no hay razón para recurrir a algún otro medio para tratar de justificar que tiene ese carácter, sin romper el equilibrio procesal que debe haber entre las partes. ¿Sí? O además, si realmente puede ser certero, cierto, y si está actualizada la información, por ejemplo, en ese portal, o si debió haber más bien recurrido, en caso de que lo justificara debidamente, a alguna autoridad electoral donde estuviera inscrito este documento. Bien, y desde aquí es donde se empiezan a dar las bases, entonces, para señalar que tiene que justificar, que tiene que dar paso al principio proacción para interpretar estas disposiciones, el 8 y el 25 de la Convención Americana y el 1, 17, 60 y 99 de la Constitución, que en mi concepto no había razón, por ejemplo, para hacer esta sustitución. Por otro lado, y esto por esos aspectos procesales, también señala que tiene acreditada la personería con el instrumento público donde se le otorga un poder general para pleitos y cobranzas. Pero derivado de lo que se establece en ese documento, yo no advierto que sea o que el presidente nacional del PRI le esté dando facultades que le corresponden expresamente a ellos para que puedan impugnar en la materia electoral. Si bien de repente se advierte por ahí de alguna cláusula que tiene la facultad o se le da la facultad de presentar demandas y medios de impugnación, pareciera ser o no pareciera ser, realmente se desprende de todo el documento que se refiere a materias distintas a la electoral. Y cuando se menciona el tema electoral, debe entenderse a todos aquellos aspectos relacionados con el Comité Ejecutivo Estatal que dirige, tanto a las autoridades administrativas electorales como también pudiera ser a las jurisdiccionales. Pero en el caso concreto, de estimarse que sí tuviera, pues de cualquier manera, el acto que se está impugnando no es un acto que esté afectando a este comité estatal, sino que el acto es emitido por el Senado de la República con la reincorporación del senador y además viene de un proceso electoral federal donde no tiene ninguna participación el Comité Ejecutivo Estatal. Es decir, desde los procedimientos, desde las postulaciones, todo tiene que ver con el Comité Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, considero que en este caso no tiene legitimación los comités ejecutivos estatales para impugnar este tipo de actos. Ahora bien, cuando esta sala superior declaró la incompetencia para conocer de esta demanda y se la remitió a la sala regional Guadalajara, lo único que resolvió fue eso, el tema de la competencia, pero de ahí no se deduce, ni siquiera se infiere que se haya señalado que correspondía a los comités ejecutivos estatales tener legitimación para impugnar este tipo de actos. Lo único que se señaló es que respecto de este tipo de elecciones, a quien compete conocer es a las salas regionales y que en virtud de ello es que se enviaba a la sala regional Guadalajara, pero no que tuviera alguna legitimación o que de ahí
pudiera deducirse. Con independencia de los argumentos o de los párrafos que se transcriben de esa sentencia en el acto reclamado, considero que la esencia realmente era establecer que la competencia pues es de la Sala Regional Guadalajara, pero no que los comités ejecutivos estatales, a través de sus presidencias o de sus representantes, tuvieran la legitimación para impugnar este tipo de actos. Y en virtud de ellos y de resultar que esta interpretación sistemática que se hace de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana y del 1, 17 y 60, 99 no son exactos o no se comparten o no, por parte de esta sala superior, en caso de que así sea, es que no ha lugar a analizar cuál es el alcance que se le debe dar al artículo 125 de la Constitución y revocar la resolución impugnada por carecer el promovente de legitimación para impugnar el acto del Senado de la República. Gracias, magistrada presidenta. Gracias, magistrado Indalfer Infante. ¿Alguna otra intervención? Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Gracias, presidenta. Ya prácticamente han expuesto los argumentos jurídicos de quienes me anteceden el uso de la palabra apoyando el proyecto, salvo la vertida por el magistrado Felipe Lamata Pizaña. Yo me quiero pronunciar a favor del proyecto y quiero expresar las razones que me llevan a compartir el sentido de la propuesta. Empezaré señalando que de lo resuelto por la Sala Regional, yo identifico que realizó una inaplicación implícita de los artículos 13 y 19, numeral 1, inciso B, de la Ley de Medios. Y esto lo hizo con el afán de tener por satisfecha la legitimación y la personería del accionante. Debemos recordar que efectivamente estos temas, si los vemos de manera pura y dura, serían de legalidad. Pero en ese caso también debe observarse que se omitió seguir el procedimiento previsto en el último de los artículos que les he señalado, el 19, que consiste en requerir y prevenir al actor para acreditar su personalidad. Y desde esa vertiente, mi oposición a lo decidido por la Sala Regional Guadalajara es que en el caso sí subsiste un tema de constitucionalidad, insisto, al haberse inaplicado implícitamente distintas disposiciones de la Ley de Medios al privarle de efectos jurídicos. Y en el caso, el estudio de una causal de improcedencia, además, lleva inmersa precisamente una temática de constitucionalidad. Este razonamiento es coincidente con el criterio que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que sí es posible pronunciarse sobre el tema de inconstitucionalidad o inaplicación de las normas que fueron analizadas por la autoridad responsable para tener por actualizada la improcedencia del juicio. Casos en los que, incluso en el amparo directo en revisión, hasta donde tengo presente, ha habido pronunciamientos sobre estos temas por parte del máximo tribunal del país. También observo de las constancias del expediente que el accionante ante la instancia regional se apersonó, como ya se ha descrito, como representante y presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, y para ese efecto únicamente anexó un instrumento notarial con el que estimó se justificaba su facultad de representación. Sin embargo, omitió presentar algún documento con el que demostrara que contaba con el carácter de presidente del comité directivo. Debemos recordar que esos actores deben acreditar su personería y quienes son los que tienen facultades de representación, además deben exhibir su poder celebrado ante un fedatario público. El artículo que he señalado es claro en establecer que si el magistrado instructor identifica que la personalidad no se demuestra ni se puede deducir del expediente, debe formular un requerimiento bajo el apercibimiento que de no exhibirlo se tendrá por no presentado el medio de impugnación. La relevancia de esto que estoy señalando radica en que ante la ausencia del documento con el que se demostrara que efectivamente el accionante era dirigente partidista, debió dar origen a que la Sala Regional
en lugar de requerirlo para que éste cumpliera con su carga procesal, decidió, como lo dijo el magistrado Infante González, acudir a otros medios que obraban en el expediente. Esa actuación, desde mi perspectiva, privó de efectos jurídicos a la disposición procesal que yo he mencionado. Y si bien la facultad de requerir la personalía en principio es potestativa, debe ejercerse cuando existen dudas del carácter con el que se identifican a los accionantes, pues de lo contrario se permitiría conocer el fondo de los asuntos y, como sucede en el caso, afectar los derechos de terceros sin que los justiciables se hagan cargo de cumplir con los requisitos formales que la ley impone. De ahí es que sostengo que la Sala Regional inaplicó lo dispuesto en el artículo 19, numeral 1, inciso B de la Ley de Medios, y que con ello para mí se satisfaga la procedencia del medio de control constitucional. También, contrario a lo sostenido por la Sala Regional, y aun cuando pudiera tenerse por cumplida la personalidad del cargo estatal del actor en aquella instancia, ello resulta insuficiente para acudir en representación del Partido Político Nacional al estar inmerso el litigio en una cuestión federal que escapa a la representación local de este actor. Al analizar ya la sentencia impugnada, identifico que la Sala Regional esencialmente razonó que la representación partidista se sustentaba en una facultad delegada por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional a favor del presidente del Comité Directivo Estatal, lo cual se basó en ese poder notarial al que se refirió también el magistrado Infante González, que comprendía la representación en materia electoral limitado a Baja California, ámbito en el que se encontraba la controversia. Desde mi punto de vista, el ejercicio realizado por la responsable pasó por alto el estudio del modelo constitucional de representación democrática, lo que lo orilló a tener por satisfecha la legitimación de forma, desde mi perspectiva y muy respetuosamente, indebida. Recordemos que el cargo de senador de la República constituye una función representativa de naturaleza federal al formar parte del Congreso de la Unión, en el cual se deposita la función representativa del conjunto del Estado mexicano, de acuerdo con lo que dispone el artículo 55 en relación con el artículo 50 de nuestra Constitución Política Federal. Es en ese sentido que considero que era necesario establecer una clara distinción entre el acceso al cargo y su ejercicio, ya que si bien el acceso al cargo de los senadores se encuentra íntimamente ligado a una entidad federativa, su ejercicio debe entenderse como el involucramiento de la federación en su conjunto, lo que conlleva a que, si bien existe un vínculo permanente entre los senadores y la demarcación por la que fueran electos, su cargo de representación ya va más allá de los límites de la entidad federativa de la que fueron electos. Para ello, considero que el ámbito de desempeño y representación de los integrantes del Congreso de la Unión adquiere nuevas dimensiones desde el momento en que tiene lugar la toma de protesta, trascendiendo al territorio y a la ciudadanía que hizo posible la llegada al cargo. Esta representación federal tiene sustento claro en el artículo 50 constitucional, que reconoce la conformación del Congreso de la Unión en un sistema bicameral. Y si bien la representación de la nación, conforme a la lectura del 51 constitucional, pareciera reservada a la Cámara de Diputados, la racionalidad de un sistema bicameral, como lo establecido en el 50 constitucional, posiciona tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores como entes con igual capacidad representativa. Desde mi lectura, la representación que ejercen ambas cámaras y sus integrantes debe ser entendida en este contexto del modelo constitucional de representación democrática que permite abstraer al Congreso de la Unión como uno solo, de forma que las decisiones que afectan a la Federación y las propias atribuciones del mismo Congreso Federal puedan ser cuestionadas por cualquiera de las cámaras y sus integrantes. En este panorama observo que la Sala Regional, al afirmar que el hoy actor se encontraba estrechamente ligado a California, perdió de vista la naturaleza representativa del cargo, pues el haber ejercido la titularidad del Poder Ejecutivo local y haber accedido al cargo de senador por esa misma entidad federativa es insuficiente para deducir una relación permanente y exclusiva entre el actor y solo ese ámbito territorial. Y de esa manera considero que el poder presentado por el accionante
no justificaba la representación del dirigente para promover el medio de impugnación electoral, porque el poder estaba limitado al ejercicio de acciones en el estado de Baja California, y al vincularse la controversia con el ámbito federal, era necesaria la previsión de esa facultad. Por tanto, si el poder de representación del actor se encontraba limitado a los actos que pudieran incidir únicamente en el estado de Baja California, era evidente que el instrumento notarial no es suficiente para poder impugnar actos que escapan a ese ámbito local. Por lo cual, desde mi perspectiva, la Sala Regional debió desechar el medio de impugnación presentado en aquella instancia. Por tal motivo es que arribo a la procedencia del recurso, por razones diferentes a las que se analizan en el proyecto, donde se examina la perspectiva de la interpretación del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y conforme con los principios pro actione e indubio pro actione, y me aparto de los argumentos en los que se sostiene el proyecto en el tema de la procedencia del recurso al existir una interpretación de los artículos 62 y 125 de la Constitución, porque estos temas se refieren a la cuestión del fondo del asunto, y al no ser procedente el medio de impugnación, no existe la posibilidad de pronunciarse sobre estos temas. Por estas razones, si bien acompaño, insisto, el resolutivo y el sentido del proyecto, lo hago a partir de las consideraciones que he expresado. Sería cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, magistrado Fuentes Barrera. Si no hay alguna otra intervención, quisiera tomar la palabra para posicionarme en este asunto. Yo me separaré de la propuesta que se nos está presentando. En primer lugar, contrario a lo que sostiene la misma, en mi opinión, la legitimación del presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Baja California se limita a una cuestión de estricta legalidad que no puede ser analizada justamente en un recurso de reconsideración. Y esto porque la Sala Guadalajara se limitó a analizar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y a estudiar los elementos de prueba en el expediente. Cuestiones que, en mi opinión, no revisten un principio de constitucionalidad. No obstante, considero que en el caso sí subsiste una cuestión de constitucionalidad que debe ser analizada por esta sala superior. Y en específico nos encontramos ante la pregunta si el artículo 125 constitucional establece una restricción para que el recurrente no pueda reincorporarse al Senado de la República después de que concluyó el encargo como gobernador del estado de Baja California. Y sobre esta cuestión considero que debe confirmarse la determinación de la Sala Guadalajara por las siguientes razones. El artículo 125 referido establece que ningún individuo puede desempeñar a la vez dos cargos de elección popular, tanto federales como locales, pero puede elegir entre ambos el que quiere desempeñar. Conforme a los precedentes de esta sala superior, y que son varios, la consecuencia de esta norma es que la Constitución prohíbe acceder al ejercicio y desempeño de dos cargos y existe el deber de asumir únicamente alguno de los dos. Por ese motivo, la norma constitucional establece el derecho a favor de la persona que se encuentra en la situación de haber sido electa para dos cargos de representación popular de optar en total libertad cuál de ellos habrá de desempeñar. Y este derecho de optar debe ejercerse oportunamente y permanece en el tiempo precisamente porque la Constitución impone en su doble dimensión el deber y el derecho de elegir uno de los dos cargos de elección popular. Sostener lo contrario implicaría la posibilidad de alternar indefinidamente dos cargos de elección sin que exista autorización jurídica para ello, ya que tal situación rompería con el sistema de participación
y representación democrática efectiva en detrimento de la ciudadanía, además de que se estaría incumpliendo con el mandato constitucional. Ahora bien, esta situación no entra en conflicto, como refiere el recurrente, con el artículo 62 constitucional que establece la posibilidad para las y los senadores de solicitar una licencia para desempeñar comisiones o empleos remunerados. No obstante, esta licencia debe entenderse en el contexto del sistema establecido tanto por los artículos 62 como 125 constitucionales. Por un lado, se reconoce la posibilidad para las y los senadores de separarse de la titularidad de su escaño para desempeñar otros cargos o empleos. Pero esta licencia no puede entenderse que alcance al supuesto de desempeñar otro cargo de elección popular, pues en esta situación es que opera la restricción establecida en el artículo 125. Y esta distinción establecida por la propia Constitución encuentra también su desarrollo en el reglamento del Senado. En efecto, en este ordenamiento, en el artículo 11, queda definida la licencia como la anuencia que otorga el Senado a la decisión de una de sus integrantes de separarse temporalmente del cargo. En el artículo 13, fracción 3 de dicho reglamento, se reconoce como supuesto para solicitar una licencia el que se desempeñará un empleo, cargo o comisión de cargo público por el que se percibirá una remuneración. En este sentido, el reglamento del Senado reconoce como supuesto para solicitar una licencia el establecido en el artículo 62 constitucional. Pero por otro lado, el reglamento del Senado establece otro supuesto normativo para desarrollar justamente el contenido del artículo 125 constitucional. Y en esto me refiero al artículo 17, fracción cuarta del reglamento, que prescribe que surge una vacante en el Senado cuando una de las personas que lo integran ejerce su derecho de optar por otro cargo de elección popular. Así, el instrumento normativo que rige al Senado distingue entre dos supuestos: el del artículo 62 constitucional, ejercicio de un cargo o empleo remunerado, y el del 125 constitucional, optar por desempeñar otro cargo de elección popular. Situación que además es congruente con los procedimientos diferenciados para la solicitud de una licencia y para la hipótesis del derecho a optar por ejercer otro cargo de elección popular, mientras que la licencia requiere de la aprobación del Pleno del Senado. En el caso de optar por otro cargo de elección popular, la normatividad solo requiere que tal decisión se comunique por escrito con firma autógrafa a la presidencia de la mesa directiva para que se informe al Pleno y se convoque a quien supla la vacancia. Es decir, en tanto la licencia requiere la aprobación del Pleno del Senado por tratarse de un acto que rige la situación jurídica de una de sus integrantes, en el caso de optar por otro cargo de elección popular, tal aprobación no es necesaria, ya que tal decisión tiene como consecuencia que quien optó por otro cargo pierde el carácter de integrante del Senado sin que esta situación pueda revertirse. Con base en estas distinciones, considero que fue correcta la conclusión de la Sala Guadalajara en el sentido de que al momento en el que el recurrente optó por ejercer el cargo de gobernador, quedó vacante su escaño en el Senado sin que esta decisión pueda revertirse por la conclusión del encargo en el Ejecutivo de Baja California. Y este resultado garantiza la vigencia del principio de división de poderes y el respeto al sistema federal, a la vez que reconoce la libertad de quien es electa o electo para ocupar dos cargos, de decidir en total libertad por aquel
que desee desempeñar. Estas son las razones. Resolutivo y anunciando un voto concurrente. Magistrado Indalfer Infante González. Con el proyecto. Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. A favor. Magistrado José Luis Vargas Valdés. Mi proyecto. Magistrada Presidenta Janine Otalora Malasí. En contra con la emisión de un voto particular. Magistrada Presidenta, le informo que el recurso de reconsideración 223 de esta anualidad y su acumulado ha sido aprobado por una mayoría de 4 votos, con el voto en contra del magistrado Felipe de la Mata Pizaña y de usted, magistrada Presidenta Janine Otalora Malasí, quien anuncia la emisión de un voto particular, con la precisión que el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera anuncia la emisión de un voto concurrente. Gracias. En consecuencia, en los recursos de reconsideración 223 y 225, ambos de este año, se resuelve. Primero, se acumulan los recursos referidos. Segundo, se desecha de plano la demanda del recurso de reconsideración identificado con la clave subrec 225/2022. Tercero, se revoca la sentencia impugnada, así como los actos jurídicos emitidos en cumplimiento de la misma. Cuarto, se vincula a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión o a su comisión permanente para que convoque a Jaime Bonilla Valdés a efecto de que se reincorpore al cargo de senador que venía desempeñando, notificando la determinación a Gerardo Novelo Osuna, senador suplente, para informarle dicha determinación.